Esto es Londres. Tiene el 13% de la población del Reino Unido, pero genera casi una cuarta parte de su producción económica. Es el centro de la política, finanzas, medios y casi todo en el país. Para algunos, esto puede parecer un problema menor. Ser la ciudad más poblada y la capital de un país la hace la más próspera. Solo mira París y Francia, ¿verdad? Es cierto, pero el dominio de Londres sobre el Reino Unido es mucho más extremo de lo que muchos creen. Según un estudio de Harvard, el Reino Unido es el país rico con mayor desigualdad regional del mundo, y la situación solo ha empeorado. En 1900, el Producto Interno Bruto per cápita de Londres era un 40% superior al promedio nacional, pero para 2021 es más del 80%. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Y más importante aún, ¿cómo se puede distribuir al menos un poco mejor la riqueza que genera a otras ciudades? Para entender esto, debemos retroceder hasta cuando los romanos fundaron un puesto comercial en el Támesis y Londres comenzó a avanzar. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio envió unos 40.000 soldados a invadir Britania. Pero en lugar de simplemente conquistar y seguir adelante, los romanos necesitaban una base de suministro permanente para mantener el control sobre este nuevo territorio. Terminaron encontrando el lugar perfecto para esto en un punto clave de cruce sobre el río Támesis, el punto más alejado tierra adentro al que los grandes barcos romanos podían navegar, pero lo suficientemente angosto para construir un puente. Tampoco estaba en la costa, facilitando su defensa. 4 años tras la invasión, los romanos ya habían fundado formalmente Londinium. A diferencia de otros asentamientos romanos sobre pueblos nativos, Londres fue creada desde cero como invención romana. El asentamiento rápidamente se convirtió tanto en un centro de suministro militar como en un bullicioso centro comercial en todo el imperio. Esta ventaja temprana en infraestructura resultaría duradera para el Londres actual. De las 15 rutas británicas principales registradas en documentos romanos posteriores, 7 iban hacia o desde Londinium. Los romanos crearon la base de la frase, todos los caminos llevan a Londres, una red que definiría la geografía económica británica por 2 milenios. Tras la retirada romana de Britania en 410 después de Cristo, la mayoría de ciudades y caminos quedaron en ruinas, pero Londres siguió como centro comercial. Durante el caótico periodo anglosajón, cuando Inglaterra estaba dividida en reinos rivales y dañada por las incursiones vikingas que aterrorizaban al país, la ciudad seguía siendo la más grande de Inglaterra y su puerto más importante. El futuro de Inglaterra quedó incierto cuando los normandos, liderados por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, conquistaron en 1066. Tras derrotar a los anglosajones en la batalla de Hastings, tomaron una decisión clave que consolidó el dominio de Londres. A diferencia del sistema feudal disperso que caracterizaba a la mayor parte de la Europa medieval, los normandos eligieron crear un reino altamente centralizado. Guillermo el Conquistador estableció su sede real en Westminster, justo al lado del centro comercial existente de Londres. Hoy Westminster sigue siendo el distrito gubernamental del Reino Unido 1000 años después. Tras el debilitamiento normando y el inicio del período Tudor en el siglo XV, Londres ya se distanciaba del resto de Inglaterra. Cuando Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica para anular su primer matrimonio y casarse con Ana Bolena, se apoderó de las vastas propiedades de la Iglesia en toda Inglaterra, disolviendo monasterios con enormes terrenos y vendiendo su riqueza. Mucho de esto terminó en manos de comerciantes de Londres, que lo usaron para financiar las primeras grandes empresas de ultramar, como la Compañía de Moscovia con Rusia y la Compañía del Levante con el Imperio Otomano. Este modelo de compañías privadas londinenses, que comerciaban y se expandían, sentó las bases del Imperio Británico. En 1600 Londres era más de 13 veces mayor que cualquier otra ciudad inglesa. El escenario estaba listo para la revolución financiera que la haría potencia global. Otro gran hito llegó en 1694 con el establecimiento del Banco de Inglaterra, uno de los primeros bancos centrales del mundo. La institución otorgó a Londres un poder financiero inédito y generó mercados de capital únicos en el mundo. Cuando la Bolsa de Valores de Londres se formalizó en 1800, la ciudad ya tenía un sistema financiero completo en pocas calles. Mientras Londres hacía esto, ya había 2 grandes desarrollos en marcha: el crecimiento del Imperio Británico y la Revolución Industrial. Mientras la industrialización surgía por todas partes, Gran Bretaña era particularmente eficiente en ello. Había mucho dinero para invertir en la infraestructura necesaria, y el poder colonial de Londres aseguraba que pudiera atraer el talento necesario de todo el mundo. La industrialización cambió ciudades enteras rápidamente. Manchester, en el norte de Inglaterra, se hizo famosa por sus grandes fábricas textiles,
donde telares a vapor tejían algodón muy rápido. Birmingham, en las Midlands, fue el taller del mundo, fabricando desde botones y tornillos hasta motores de vapor y piezas de ferrocarril. Sheffield, en el norte, se hizo famosa por su acero y cubiertos de calidad mundial. Los muelles de Liverpool se llenaron tanto que los barcos esperaban semanas para descargar. Al mismo tiempo, Gran Bretaña estaba ocupada construyendo lo que se convertiría en el imperio más grande de la historia humana. Hablamos de conquistar y controlar grandes regiones del mundo. En su apogeo hacia 1920, el Imperio Británico abarcaba el 24% de la tierra y gobernaba al 23% de la población mundial. 1 de cada 4 personas en el mundo vivía bajo dominio británico. Por eso se le llamaba el imperio en el que nunca se pone el sol, y sigue siendo el imperio más grande en la historia de la humanidad. Pero esto no se trataba solo de plantar banderas y dibujar mapas, se trataba de crear riqueza. El Imperio Británico era una gran máquina extractora de recursos, concentrando toda la riqueza en un solo lugar. Londres. Algo que siempre le ha importado es el oro. De hecho, Londres posee uno de los activos más importantes y estratégicos, la London Bullion Market Association. Actualmente, el oro es uno de los activos globales con mejor desempeño, así que quiero mostrarte un ángulo interesante para que lo investigues. Mira, el oro es una inversión de alta convicción según Goldman Sachs, y se hizo historia cuando el oro finalmente superó su récord histórico ajustado por inflación de 1980 hace apenas unos días. Mientras tanto, Rusia y China han estado construyendo activamente sus propios mercados independientes de oro. China inauguró su primera bóveda de oro en el extranjero en Hong Kong, permitiendo a socios con yuanes convertirlos directamente en oro vía la bolsa de oro de Shanghái, sin usar dólares. El índice GDX, el fondo cotizado en bolsa de acciones de oro más grande del mundo, ha subido 107% en 2025 hasta ahora, mientras que el QQQ ha subido 13%. Estos grandes cambios estructurales globales han impulsado el alza del oro y de muchas acciones relacionadas. Mi punto es que el sector del oro ha superado enormemente al sector tecnológico, y eso significa que con el reciente recorte de tasas, y una probabilidad del 79% de otro recorte en octubre, y una probabilidad del 91% de un tercer recorte consecutivo en diciembre según la herramienta FedWatch, este podría ser el primer mercado alcista de acciones de oro en 20 años. De todos modos, los ferrocarriles hicieron que este dominio fuera permanente. Se pensaría que las vías del tren unirían las ciudades industriales de Gran Bretaña, pero no fue así. Casi todas las líneas ferroviarias principales iban a Londres, ya que construirlas era muy caro, y Londres las financiaba. Por supuesto, para ese entonces, el gobierno también estaba fuertemente centralizado. El Parlamento, el Tesoro, Asuntos Exteriores y otros departamentos clave tenían sus oficinas centrales muy cerca. A medida que Gran Bretaña avanzaba en el siglo XX, el dominio se afianzó aún más. Durante el Blitz de 1940, los bombardeos alemanes destruyeron partes de la ciudad, pero el papel de Londres como centro de mando aliado y sede de gobiernos en el exilio elevó su prestigio global. Tras las guerras, Londres siguió siendo uno de los 2 principales centros financieros mundiales junto a Nueva York, incluso cuando el Imperio Británico empezó a desmoronarse. El Reino Unido mantenía una importante industria manufacturera desde la Revolución Industrial, pero empezó a declinar en los años 60 y 70. En esta época, la desigualdad aumentó mucho en el país. En 1971, Londres tenía el 22% del valor agregado bruto nacional, y las 5 siguientes ciudades grandes sumaban casi lo mismo. Ahora la situación ha empeorado. Las Midlands, norte de Inglaterra, Escocia y Gales vieron colapsar sus industrias tradicionales. Las plantas de acero y las minas cerraron, las minas de carbón se clausuraron y los astilleros quedaron en silencio. Personas de todo el país se rebelaron y se amotinaron en uno de los conflictos internos más feroces de la nación: las huelgas de los mineros. Los gobiernos de la primera ministra Margaret Thatcher, en los años 1980, hicieron esto aún más extremo, ya que sus políticas centradas en los servicios financieros aceleraron la desindustrialización. Lo llamaron el Big Bang, una gran desregulación financiera en 1986. En un solo día, Londres eliminó siglos de reglas de comercio anticuadas. Ahora, en vez de gritarse en el piso de la bolsa, los operadores usan computadoras. Los bancos extranjeros, que en gran parte habían sido excluidos, ahora podían establecerse en Londres y competir directamente con las empresas británicas. Lo principal es que el sistema cómodo donde los corredores cobraban lo que querían fue destruido. Y de pronto, debieron competir en precios.
Esto volvió a Londres más barato y eficiente, atrayendo muchos negocios internacionales rápidamente. Pero esto fue a costa de la industria británica, que había sido vaciada en favor de una política comercial impulsada por importaciones de bienes y materiales físicos del extranjero. Entre 1979 y 1983, desaparecieron más de 2 millones de empleos industriales. En Escocia, se perdió el 20% de la fuerza laboral en los primeros 2 años de Thatcher. Mientras las antiguas regiones industriales luchaban contra el declive, Londres recibió mejoras masivas para apoyar su crecimiento. El Docklands Light Railway conectó el nuevo distrito financiero en Canary Wharf. Se construyeron nuevos aeropuertos para atender el creciente tráfico internacional de negocios y se modernizó y amplió la red de transporte. Esto sigue hasta hoy. En 2023-24, el gasto en transporte en Londres fue de 1.313 libras por persona, mucho más que en otros lugares. Se afirma que el norte de Inglaterra perdió 140.000 millones de libras en transporte en la última década, equivalente al costo de 7 líneas Elizabeth, pero no funciona así. Quiero decir, una ciudad con una población 3 millones mayor que toda Escocia, obviamente va a necesitar un sistema de transporte más caro y complejo que en cualquier otro lugar. En cuanto a cuánto invierte el Reino Unido en cada persona, las investigaciones han encontrado que la persona promedio recibe 6.000 libras en comparación con el promedio inglés de 3.300 libras. Casi un 50% más alto. También son un contribuyente fiscal neto significativo para el resto del Reino Unido, pagando regularmente mucho más de lo que reciben. Si inviertes durante décadas o siglos en una zona y descuidas las demás, no sorprende que esa zona genere más ingresos per cápita que las otras. Es una situación de huevo y gallina. ¿Cómo puede el resto del país reducir la brecha o volverse contribuyente neto si casi no recibe inversión, especialmente en transporte? Leeds es la ciudad más grande del oeste de Europa sin metro. Es una locura. Incluso el transporte de Londres refleja este problema de centralización. El metro funciona en un patrón radial, por lo que suele ser más rápido ir al centro de Londres y luego salir hacia tu destino, en vez de cruzarlo lateralmente. El Producto Interno Bruto per cápita de Londres es de 64.000 libras, mientras que el del Reino Unido es de 37.000 libras. Ningún otro lugar se le acerca, lo que lo hace único. Puede que no sea tan loco. En Europa está Viena en Austria, Budapest en Hungría, Copenhague en Dinamarca y así sucesivamente. Pero con la excepción de París y Francia, que por cierto financia mucho mejor a las otras ciudades francesas, esto suele ser un fenómeno que vemos solo en países más pequeños, porque tiene más sentido para ellos. Como en Alemania, está Berlín como la capital política, Múnich como la capital tecnológica y Frankfurt como la capital financiera. En Roma está la división Milán-Roma y en España, la Madrid-Barcelona. Fuera del continente, está Australia con la división Melbourne-Sydney. Y ni hablemos de Estados Unidos con San Francisco, Nueva York, Washington Distrito de Columbia, y así sucesivamente. El punto es que Londres no tiene eso, solo está Londres. Y en realidad no es tan normal para países relativamente poblados. El dominio de Londres es cada vez más problemático, incluso para los propios londinenses ahora. Los costos de vivienda están fuera de control. La renta mensual de un departamento de 2 habitaciones en el centro de Londres suele superar las 2.500 libras. En ciudades del norte como Sheffield y Leeds, estás viendo considerablemente menos de 1.000 libras por algo equivalente. Esto no considera las diferencias en el costo de vida. Para muchos, eso supera todo su salario neto. El resultado es una ciudad donde muchos trabajadores del sector público no pueden permitirse vivir cerca de donde trabajan. Viven en casas compartidas y saturadas hasta los 30 o 40 años. Las personas que mantienen la ciudad en funcionamiento, los trabajadores esenciales, están siendo completamente excluidos de la ciudad por los altos precios. La desigualdad regional en el Reino Unido es de las peores del mundo desarrollado. El estudio afiliado a Harvard que mencioné antes calculó 28 medidas de desigualdad económica regional en economías industrializadas. El Reino Unido se ubica en la mitad superior en las 28 medidas, en el primer cuarto en 21 de ellas y es el más desigual en 5. La brecha entre Londres y el sureste respecto al resto del Reino Unido ya es mayor que la de Alemania Oriental y Occidental o la del norte y sur de Italia. En 2022, la productividad de Londres superó en 26.2% el promedio del Reino Unido, mientras que Gales estuvo 17.3% por debajo, generando una brecha de más del 40% entre ambas regiones. Esto también causó problemas políticos. La Asamblea de Irlanda del Norte, 1998,
El Parlamento escocés y el Senedd galés, 1999, se crearon porque estos países sentían que Westminster no reflejaba sus prioridades. Buscaban más control en lugar de depender del lejano Londres, aunque el dominio de Londres aún enfrenta desafíos. El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2016, generó incertidumbre en el sector financiero de Londres. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en 2020 Londres perdió ventajas como acceso a mercados europeos. Algunos bancos internacionales trasladaron operaciones para mantener el acceso a los clientes de la Unión Europea. Así, algunas zonas del norte comienzan a desarrollarse más. Manchester se ha convertido silenciosamente en lo que muchos llaman la principal ciudad tecnológica digital del Reino Unido, con un ecosistema digital de 5.000 millones y más de 10.000 empresas digitales y tecnológicas. En 2022, estas empresas recaudaron un récord de 532 millones de libras de inversionistas, la mayor cantidad fuera de Londres y el sureste. Ahora se espera que la ciudad registre la tasa de crecimiento del empleo más rápida en conjunto de todas las ciudades del Reino Unido desde 2025 hasta 2028. Leeds destaca por su rápido crecimiento, sobre todo en servicios financieros. La ciudad es el centro norte del Banco de Inglaterra y ha creado miles de empleos nuevos. El mayor plan llegó en junio de 2025, cuando la canciller Rachel Reeves anunció una inversión de 15.6 mil millones en transporte fuera de Londres, la mayor de su tipo. 9 grandes regiones con alcaldías recibirán inversiones en transporte. 2.5 mil millones para Gran Manchester, 2.4 mil millones para West Midlands, 2.1 mil millones para West Yorkshire, 1.5 mil millones para South Yorkshire, 1.6 mil millones para la región de la ciudad de Liverpool, 1.8 mil millones para el noreste, 1.000 millones para Tees Valley, 2.000 millones para East Midlands y 800 millones para el oeste de Inglaterra. Se renovarán las redes de tranvía, mejorará la infraestructura ferroviaria, habrá nuevas flotas de autobuses y se ampliarán andenes. Ojalá esto sea el inicio de algo. El gobierno ya fracasó al tratar de abordar las desigualdades regionales con la política de nivelación, que solo tenía 4.8 mil millones de libras, claramente insuficiente. Ni siquiera llegó a ese punto, todo fue un desastre igual. Por ahora, la evidencia sugiere que, aunque algunas ciudades del norte están encontrando su propio camino hacia el éxito, las áreas que más ayuda necesitan siguen quedándose atrás. El reto para el Reino Unido es si las ventajas de Londres, forjadas en siglos, son demasiado fuertes para superarse, o si las zonas desfavorecidas recibirán el alivio necesario. Londres ha sido dominante tanto tiempo que cuesta imaginar al Reino Unido diferente. Gracias por vernos.